Señor les bendiga, hermanos, y voy a seguir pidiendo sus oraciones. Estos días han sido de trabajo intenso, más algunas cosas que se nos han acumulado, y lo que necesitamos es fuerzas del Señor. Leemos en la palabra de Dios que el pueblo puede cooperar tanto en esta lucha que a veces estamos teniendo. La semana pasada estuvimos en estos exámenes que fueron fuertes. Estuve dando clases en sendas de Costa Rica, y los funerales que se nos vinieron. Ayer hubo boda, hoy hubo otro funeral y el culto sigue, ¿verdad? Y les pido, esta semana estaré haciendo dos proyectos muy importantes. Estaré dando una clase de actualización pastoral en la ciudad de Arriaga con los pastores costeños, y el tema es la teología de los sacramentos. ¿Qué significa que me van a colgar, hermanos? Soy nazareno, ustedes deben de saber que soy nazareno, y entonces hay cosas en los sacramentos que creemos y algunas que debemos de modificar, pero sé que me van a colgar los pastores allá, como me cuelgan aquí, aunque aquí son más humildes, que no me atacan de frente, ¿verdad? Pero igual, estaremos hablando del bautismo, y ya saben que va a haber controversia, y estaremos hablando de la Santa Cena. Agradecemos a Dios que en estas áreas el Señor nos ha permitido trabajar por largo tiempo. Tenemos camino recorrido. Señor nos fortalezca. Y la segunda tarea, estaremos estableciendo un grupo de pacto en la ciudad de San Cristóbal. Estaré 2 días trabajando ahí con los pastores de esa zona para que se establezca un grupo de pastores que se cuiden unos a otros en su vida espiritual, que tengan un lugar donde dar cuentas. Y aunque no lo crean, los pastores no quieren hacerlo. Y entonces jalarle las orejas a los pastores es un poco difícil porque son muy altos. Entonces tienen que humillarse un poquito para bajarse. Como mi abuelita me decía, porque no me alcanzaba la oreja: bájese, para agarrarme la oreja, ¿verdad? Algo así. Yo les invito, hermanos, a que reflexionemos juntos, caminemos en el texto hasta donde el tiempo nos permita. Primera de Juan, y estaremos estudiando esta carta hasta que lleguemos al día de Pentecostés. Hoy nos movemos a una exploración más detallada de la estructura interna del testimonio de Juan, que está allí en capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2, que sería en realidad su primera exposición de su proclamación. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la proclamación, y es esta vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó, y que el impacto que tiene para con nosotros es esta palabrita que está allí, comunión. Y Juan habla de esta comunión con 2 términos. Él habla de testificamos, ese es uno de sus términos, muy importante. Ahí tengo en mi escritorio un libro, significado de testimonio en el Nuevo Testamento. Dios nos ayude a leerlo uno de estos días. Y la otra cosa es esta de proclamar. Nosotros proclamamos con el propósito de que tengamos comunión unos con otros y con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta proclamación, ahora el escritor sagrado estará enfrentando lo que es el enemigo número 1 de la coinonía, de la comunión. Y voy a leerles el versículo 5, versículo 6, versículo 8 y el versículo 10, donde se nos presenta el problema básico de la comunidad cristiana. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El 8:
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué significa esto que el apóstol nos escribe y que es la destilación de todo un mensaje expuesto y vivido delante de ellos, aquello que vieron, tocaron, palparon, contemplaron en la vida de un hombre llamado Jesús de Nazaret? ¿Cuál es la destilación de toda esta vida? Juan nos ofrece a nosotros en una expresión memorable aquí: Dios es luz. Dios es luz. Este mensaje, dice un comentarista, es el corazón teológico de la imagen del mundo. Así dice este escritor, es el corazón teológico de esa imagen de nuestro Dios hacia el mundo. Él es luz. Es la proclamación clave con la que Él va a interpretar el Evangelio a sus lectores. Y esta tesis que aparece aquí en el versículo 5 va a concluir en el versículo 7 del capítulo 2, donde Él dice, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Con esta declaración, hermanos, Juan no está tratando de definir a Dios. Juan tiene estas tendencias, ustedes pueden leerlo. Por ejemplo, en el capítulo 4 de su Evangelio, nos dice que Dios es espíritu. ¿Sí se acuerdan de esta expresión? Dios es espíritu. Y luego lo que sigue, ¿verdad? Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, deben de adorarle. Pero también tiene otra expresión aquí en la primera carta, en capítulo 4. Ustedes se han de acordar, y los que hemos vivido en la iglesia por mucho tiempo, he aprendido en la escuela dominical, hemos aprendido texto de memorización: Dios es amor. Y estoy seguro que muchos de nosotros no sabemos ese corito, ¿verdad? Dios me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, etcétera, etcétera. Sí, ¿verdad? Conocemos algunos de estos bonitos coros. Quizás uno de los exponentes de las cartas de San Juan sea el señor Rudolf Schnackenberg, un alemán, que escribe las siguientes palabras. Dice que el aspecto moral no es exclusivo de la mirada hacia Dios de Juan, porque aquí de la esencia más profunda de Dios se desprende su ser ético, y desde las honduras teológicas se demuestra cómo es insostenible la herejía moral. ¿Sí? Nuestro Dios es luz, y al declararse que Él es luz, excluye un montón de cosas. Por ejemplo, excluye las religiones naturistas que han elevado al sol, a la luna, hasta decir que son dioses. Especialmente en la antigüedad y también en la modernidad, muchas personas no están dispuestos a creer en Dios, pero creen que el sol es un instrumento o un Dios que está allí en los cielos. Excluye también el misticismo pagano, por el cual se nos enseña que nosotros podemos conectarnos con la naturaleza de alguna manera, penetrar el misterio que está frente a nosotros. Pero particularmente excluye al gnosticismo, esta enseñanza antigua que expresaba que la revelación de Dios es el conocerlo. Y entonces ellos tenían sus escalas. Me gusta recordarlo en griego, porque primero están los sarkikoi. Los sarkikoi son los carnales, diríamos nosotros en México, ¿verdad? Los de pura carne. Esos no tienen esperanza. Nacieron y se van a morir.
pero no tienen chispa, no tienen algo allá adentro que los distinga. Pero están los psíquicos, estos que tienen alma y que tienen chispa, pero están muy dormidos, tal vez tienen mucho lodo encima y la chispa no prende, ¿verdad? A veces así sucede, ¿verdad? Que la mecha está mojada y no prende. Así hay mucha gente que hay que despertarla porque sí tienen futuro, pero están dormidos. Y finalmente, por supuesto, están los neumáticos, que son ellos, los gnósticos. Ellos ya escalaron hasta la última etapa, ya conocen la verdad, han sacado la nariz a las alturas y han visto la realidad, y ellos definitivamente son salvos. Y Juan, el Evangelio en particular, se prestó en la antigüedad para ser un instrumento de los gnósticos, ¿saben? Especialmente Juan capítulo 17, versículo 3, que dice que esto es el conocimiento de la verdad, que te conozcan a ti, dice ahí, el Dios verdadero, pero la palabra clave ahí es que te conozcan, ¿sí? La palabra ginosco, yo conozco, sería la clave. Te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces los gnósticos, que son una herejía de finales del siglo I al siglo II, fue el primer enemigo que el cristianismo enfrentó, pero que sigue vivo. O sea, el cristianismo lo superó, pero sigue vivo. Y a veces aquí nosotros en la iglesia estamos llenos de un montón de gnósticos y ni lo sabemos. De verdad, no lo sabemos. Entonces, Primera de Juan quizás sea uno de esos textos que necesitamos leer y detenidamente. La revelación de Dios en Jesucristo, en primer lugar, nos muestra la naturaleza moral de nuestro Dios. Sí, una de las palabras claves en el pensamiento cristiano y que nuestra iglesia dice que es el corazón de nuestras doctrinas es la santidad de Dios. Entonces, cuando hablamos Dios es luz, lo traducimos como Dios es santo, y eso lo traducimos que nosotros debemos de enfrentar o tener comunión con este Dios que es santo, y nosotros que enfrentamos el problema de nuestra caída moral. Pero en segundo lugar, hermanos, es que este mensaje, que Dios es luz, debe de llegar a nuestras vidas e iluminar nuestras vidas y revelar aquellas cosas que están mal en nosotros y que necesitan corregirse. Las implicaciones entonces son personales y son éticas, y es precisamente la gran preocupación del escritor que estamos leyendo, que las relaciones personales y transpersonales tienen que estar bien definidas a la luz de esta tremenda declaración. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. El viernes, hermano Limber me preguntaba, pero ¿cómo es aquí que la palabra de Dios dice que Dios mora en la oscuridad? Porque así dice el Antiguo Testamento. Dios está en donde está bien oscuro. Ahí estuvimos platicando un rato en el Zoom, tratando de aclarar estos conceptos. Pero yo creo que Juan está bien claro, ¿verdad? Dios es luz y en Él no hay, ¿cuántas tinieblas, hermanos? Ninguna. Es Amós el que hace la pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y ya pueden ustedes ver, el primer caminante es Dios, y nosotros nos queremos pegar con Dios, ¿sí? ¿Podremos caminar si no estamos de acuerdo? La respuesta es, por supuesto, que no. Y al definir Juan que el propósito de esta vida eterna que se nos manifestó es que tengamos comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y unos con otros. Entonces, lo que enfrentamos es precisamente este obstáculo. Saben ustedes, allá en la antigüedad hay algunas mamás muy renombradas, y una de ellas se llama Susana. Es la mamá de Juan Wesley. Cuando Juan Wesley se va a ir a estudiar a Oxford, le da un consejo que ha sido preservado para nosotros.
el consejo de Susana, que era una teóloga en todo su sentido, hermanos. Esta Susana le dijo a su hijo Juan: hijo, todo lo que te separe de Dios, para ti eso es pecado. ¿Les gusta la definición, hermanos? Todo lo que te separe de Dios, para ti eso es pecado. Porque la meta final es que tengamos comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, y también que tengamos comunión unos con otros. Del mismo carácter de Dios, Juan va a insistir que el pecado tiene que tomarse en serio. De verdad, hermanos, tenemos que tomarlo en serio como el gran intruso. El pecado es exactamente lo que nos separa de nuestro Dios, y debemos de reconocerlo abiertamente. Y es aquí donde ustedes y yo tenemos un problema enorme, ¿sí? Desde nuestros primeros padres, que tan pronto pecaron, se escondieron. ¿Sí se acuerdan de la historia? Pecaron y se escondieron. Cuando Dios dijo: ¿dónde estás? Estaban pero jugando a las escondidas estos padres de nosotros. Y ustedes no lo van a creer, nosotros aprendimos perfectamente la lección. Entonces, el pecado es aquello que obstruye nuestra relación, y nosotros tenemos que reconocerlo y tenemos que aprender a lidiar con él, precisamente porque en algún nivel de nosotros todavía queda el deseo de que queremos tener comunión con Dios. Queremos andar con Dios, queremos que Él esté donde nosotros estamos, y particularmente si estamos teniendo problemas, queremos que Dios esté con nosotros. Pero aquí enfrentamos este problema. Estos versos, hermanos, ojalá que los logremos entender y el Señor nos ayude en la exposición. Versículo 5, versículo 6, versículo 8 y versículo 10 caen en un cierto patrón. Si ustedes los ponen todos juntos, lo van a ver. Noten ustedes que empieza con una condición. Versículo 6, tal vez como ejemplo: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. ¿Sí? ¿Ven la incongruencia? Pero esta es la condición: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. En segundo lugar, hermanos, vendrá la consecuencia. Si decimos eso, que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, la consecuencia es, mírenlo, mentimos. Mentimos. Este es el resultado de esta incongruencia. Y luego se nos da la explicación y no practicamos la verdad. Entonces tenemos tres elementos en el versículo 6. Lean ahora el versículo 8 y ustedes van a encontrar que están los mismos tres elementos. Está la condición, la consecuencia y la explicación. Y es en este sentido que sale para nosotros el problema, en primer lugar, como un problema ético, un problema de la vida que nosotros estamos llevando. En primer lugar, es eso. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Estaba pensando mientras escribía que este problema, que es ético en primer lugar, ya sea en palabra o en conducta, nosotros lo podemos ver bien claro en la palabra de Dios. Y se me vino en mente la vida de José. ¿Cuándo aprendió él lo que él expresa? No sabemos si es Jacob, su papá, que se lo enseñó, o Raquel, su mamá, quien se lo enseñó, o no sé dónde lo aprendió, porque no nos dice el texto bíblico. Pero él dice, cuando esta mujer lo agarra y le dice: acuéstate conmigo, él dice: ¿cómo voy a cometer esta ofensa tan grande a Dios? Escúchenlo. ¿Cómo voy a cometer esta gran ofensa a Dios y a mi jefe? No sé si lo escuchan, hermanos. Comunión con Dios, comunión unos con otros. Y José, que no ha leído la primera carta de Juan, lo conoce existencialmente, lo conoce en sí mismo. Para algunos de nosotros es otro tipo de pensamiento. Me dijo una vez una jovencita, cuando era pastor de jóvenes allá en Los Ángeles, me dijo: pastor,
Yo sé que viene el culto de jóvenes y debería estar allí y me gustaría estar allí, pero va a haber un concierto y el concierto ya no va a venir. Entonces, estamos en Los Ángeles, imagínense, ya nunca va a venir ese concierto y tengo la oportunidad de ir. ¿Le puedo pedir a Dios perdón después? No son así ustedes, o mejor, más correcto, no somos así todos nosotros. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Sí? Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Es tremendo esta declaración. Dios es luz, que declara el carácter ético de Dios como santo y no un asunto místico entre nosotros, que deletrea para nosotros una santidad absoluta de Dios entre los hombres. Estamos viviendo en un tiempo que llamamos posmoderno, donde todos tenemos derecho a decir nuestras verdades, ¿verdad? Eso es lo que tú crees, pues está bien contigo. Déjame en paz, que yo crea lo que yo quiero creer y hacer. No hay un criterio absoluto, no hay un criterio estándar al que podamos hacer referencia. Pero nosotros los cristianos jamás podremos ser de verdad posmodernos. Si leemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que aceptar que sí hay un estándar eterno, y es esto: Dios es luz, hermanos. Y sea allá cuando Él dio los 10 mandamientos, donde dijo no matarás, o siglo XXI, donde todavía el mandamiento sigue siendo el mismo, porque nuestro Dios no cambia, su estándar no cambia, su ética no cambia. Y si nosotros queremos tener comunión con Él, más vale que entendamos que nuestra vida debe de ir congruente con esta santidad que se manifiesta en Jesucristo, la santidad de nuestro Dios. Ya que la naturaleza moral de la espiritualidad deriva de este ser de nuestro Dios, este imperativo a que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, declara todo lo que no va de acuerdo a su voluntad como tinieblas. Ustedes y yo podemos decir todo lo que queramos. Podemos decir, este libro es tan antiguo que ya no aplica porque nosotros somos modernos. Ok, ustedes y yo somos modernos, pero significa que estamos totalmente equivocados ante la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es la naturaleza de la ofensa que está aquí definida como andar en tinieblas? Hermanos, ustedes no lo van a creer cómo Juan va a determinar estas cosas. El escritor nos va a decir a nosotros que este estándar es amor unos con los otros. Y ya la veo venir, hermanos, desde que se define de esa manera. Ya la veo venir como Juan nos va a pegar duro. Versículo 3 del capítulo 1 dice: lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ustedes y yo. Nosotros y ustedes. Todos, hermanos, juntos debemos de tener comunión. Eso es lo que Juan está diciendo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta nota, que creo que debemos de definirla lo más correcto posible, la palabra comunión, la palabra koinonía, significa compartir juntos. Es una calidad de vida. Una vida tal vez distinta que une en una sola relación a todas las personas que pertenecemos en el sentido horizontal todos y en el sentido vertical, porque incluye a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, que lo ha revelado. ¿Cuál es la sustancia indispensable de que nosotros guardamos la palabra de Dios
aparte de lo cual no la estamos guardando. Escuchen capítulo 2, versículo 5 de Primera de Juan. Dice así: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Se acuerdan que el propósito es para que ustedes sepan que tienen vida eterna? ¿Cómo sé que tengo vida eterna? Bueno, sabemos que tenemos vida eterna porque tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Pero también porque tenemos comunión unos con otros. ¿Qué les parece esta definición, este estándar que tenemos en la palabra de Dios? ¿Y qué significa eso? Pues escuchemos a Jesucristo. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas. ¿Qué creen que Él dijo? Dijo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y a mí me fascinan estos textos, porque hoy día que medio mundo se declara profeta, ¿sí? Debemos de escucharlo, ¿verdad? En aquel día le diré al Señor: déjame presentarte quién soy yo. Soy el profeta José Freddy Arriola de la Rosa, pastor del Templo Cristiano de Tuxtla, profesor de Sendas y de Cenamex, etcétera, etcétera. Impresionando al Señor, ¿verdad? Impresionando, a lo menos intentando impresionar al Señor. ¿Puedo yo ser profeta y andar en tinieblas? Por supuesto, lean el Antiguo Testamento. ¿Sí? En estos días estaba allí preguntándome, porque un profeta sin nombre fue a hacer una profecía al norte, y otro profeta, que era falso profeta, lo intercepta y empieza la lucha. Luego tenemos un rey del sur que va al norte y tiene un montón de profetas el rey, y todos profetizan, ¿verdad? Vas a salir victorioso, vas a vencer. Eso es todo lo que profetizaban todos estos profetas. Y el rey del sur dijo: pero no hay algún profeta por allí de Jehová que haya quedado, hay que traerlo también para que hable. Y dice el rey: no me gusta traer ese, porque ese es mal agüero. Ese cada vez que viene siempre me dice cosas que no me gustan escuchar. El rey le dice: anda, mándalo traer. Y allá viene. Y le dijeron, mientras viene en el camino el verdadero profeta, le dicen: todos los otros dijeron que van a ganar la guerra, así es que más vale que te endereces y tú también digas que va a ganar la guerra. Y cuando llega él dice: vas a ganar la guerra, repitiendo lo que los otros profetas habían dicho. Y el rey del sur le dice: ándale, dinos, de verdad, profetiza en el nombre de Jehová. Y entonces va a profetizar. Yo veía un mal espíritu que se ofreció a Jehová y le dijo: déjame ir, yo voy a sembrar la mentira entre todos los otros profetas para que profeticen mentira. Por eso Primera de Juan les va a decir a ustedes y a mí: probad los espíritus. Hermanos, si alguien llega y les presenta una tarjeta y le dice que es profeta, digan: mucho gusto, hermano o hermana, de conocerlo. Pero sus cejas deben de estar paraditas así, pensando: probad los espíritus. Amén. ¿Dicen amén o no? Se ven muy inseguros. Es que les estoy tendiendo una trampa, hermano. Cuando ustedes prenden su televisión, ahí está lleno de profetas. De verdad, está lleno de profetas. Y de repente aparezco yo también. Está lleno de profetas. La instrucción de Primera de Juan es: probad los espíritus. Y el Señor Jesucristo dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? El Señor va a decir: sí, vi tu canal, muy bueno, muy exitoso. Sí, amén, ¿verdad? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Eso me satisface más, hermanos. Porque, bueno, así le he dicho a los estudiantes del seminario: revisen bien su teología, porque cuando lleguen a su primera iglesia, ¿y qué tal si se les aparece un endemoniado? ¿Qué van a hacer?
Fácil, ¿verdad, hermanos? Muchos van a decir, si el pastor no puede echar fuera el demonio, este pastorcito, ¿sí? A quien van a echar fuera es al pastor. El demonio va a quedarse allí. El pastor es el que va a salir exorcizado. Pero el texto bíblico no dice eso, hermanos. El texto bíblico no dice eso. Léanlo, hermanos. En aquel día me dirán, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No es correcto decir que si yo hago milagros, soy auténticamente cristiano, hermanos? ¿No? Sí, tal vez. Dios es luz, hermano, y en Él no hay tinieblas. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los falsos maestros, hermanos, están convencidos de su superioridad espiritual. Sí, ellos pueden orgullosamente decir que son espirituales. Yo creo que podrían competir con el apóstol Pablo y decir, bueno, tú fuiste hasta el tercer cielo, nosotros hemos ido hasta el séptimo cielo. ¿Sí? Pueden competir porque de verdad son personas muy orgullosas, se levantan el cuello de las cosas que han podido hacer. El problema es que tienen un tremendo efecto demoníaco precisamente en estas expresiones. Y quiero seguir insultando si es necesario, incluso nuestra iglesia, que es una iglesia de santidad, hermanos, porque en muchas ocasiones lo que nosotros hemos producido no son santos, son fariseos. Fariseos, y los he encontrado en la iglesia y en el TCT, iba a decir, hay muchos, y tengo la lista completa. Y he tenido que lidiar y luchar a través de los años con estas manifestaciones terribles. Y en el movimiento carismático, igual, hermanos, hemos producido gente que se puede jactar de ser personas que ayunan largas semanas. Y si ustedes quieren entrar en competencia, van a fracasar. Por ahí un hermano nos estaba diciendo, no se pueden morir si ustedes no ayunan 40 días y 40 noches como nuestro Señor Jesucristo. Ya casi le decía, hermano, yo pasé la regla 41 días. ¿Han leído la vida de Francisco de Asís? Él se fue para ayunar 40 días, pero se llevó unas galletas. Y dijo, por si acaso no lo logro, me como las galletas, ¿verdad? Lean la historia y no sé qué van a decir de Francisco. Pero creo que podemos hablar de experiencia propia porque ustedes y yo nos hemos encontrado con los fariseos nazarenos. ¿Sí los han encontrado o no? Si no, significa que nada más vienen aquí a la iglesia, adoran, dan su ofrenda y salen corriendo para que no los encuentren a estos santos, ¿verdad? Hermanos, el pecado de este exclusivismo espiritual que se da entre nosotros es precisamente lo que tiene en mente Juan cuando dice andamos en tinieblas. Sí, andamos en tinieblas. En los versículos 7 al 11 es interesante, debemos de leerlo y tal vez deberíamos de leerlo detenidamente. Dice el versículo 9, capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué? Está todavía en tinieblas. Y hay entre nosotros gentes que dice que son cristianos y aborrece a los hermanos. No contesten, hermanos, no digan amén, gloria a Dios, ¿sí? Porque tenemos tantos dichos, ¿verdad? Tantos dichos. Andar en la luz, hermanos, es tan claro como la luz. Es tan claro como la luz. Dice el versículo 6, debe de andar como Él anduvo. El que dice que está en luz debe de andar
como Él anduvo. Y me imagino que Él significa Jesucristo. Un escritor que se llama Karl Menninger, que escribió un libro que se llama ¿Y qué le pasó al pecado? Porque de repente ya no nos gustaba hablar de pecado, nos gusta hablar más de traumas. ¿Sí? ¿Les gusta más? Tengo un trauma. Mi papá me maltrató, mi mamá me maltrató, un hermano me maltrató, la iglesia me maltrató, todo el mundo ha maltratado a todo el mundo. Menninger dice que de esto tiene una cualidad terca, las tinieblas, desafiante, desleal. Alguien es desafiado, ofendido o herido. El desprecio terco o el sacrificar a otros para el bien o la satisfacción del yo es una cualidad esencial del concepto del pecado. Juan entonces está proponiendo que andar en las tinieblas es precisamente que no se nos permite ver la revelación de Dios en su Hijo Jesucristo. Somos personas que no permitimos que la luz, esta calidad espiritual, señale la actitud que nosotros tenemos hacia otros. De verdad, la actitud que tenemos hacia otros. ¿Ustedes han experimentado esta realidad? De que alguien desde su primer encuentro les cae mal. ¿Y cuántos de nosotros lo dejamos así? Me cae mal. Pero luego a la hora de cantar, yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Juan dice, no, ese hermano, esa hermana todavía anda en tinieblas. Pero es mucho más profundo, hermanos, que solamente el andar ético. Nos confronta con quién es nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo ahí al versículo 11 del capítulo 2 y escuchen. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Tremendo cuando ustedes empiezan a leer esta carta, porque es de importancia espiritual la definición de lo que está diciendo. Vean el versículo 8 del capítulo 2. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Decirles que no hay gente que se me dificulta amar sería decir una falsedad. Cuando he tenido estas situaciones, de verdad empiezo, particularmente en mi diario espiritual, en mis oraciones, voy a empezar a escribir y soy súper honesto en mi diario. Escribo lo que siento, lo que si pudiera hacer lo haría, lo pongo allí y luego lo voy a leer y decir, ay, qué malo ese individuo, ¿verdad? Qué terrible, mira lo que está escribiendo. Porque la luz, hermanos, alumbra a esta era y anuncia Juan que este mundo, esta era está terminando porque fue invadida por Jesucristo, la luz del mundo. Miren ustedes allí capítulo 2, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Estas luces que están pasando, porque Jesucristo ya vino al mundo, pertenecen a este mundo que están bajo el maligno. Capítulo 5, versículo 19, así dice: todo el mundo está bajo el maligno, está bajo las tinieblas, pero es a este mundo al que vino el Hijo de Dios y con su luz iluminó todas las cosas. Entonces la proclamación de Juan es que la luz vence las tinieblas, y cuando lo traduce el amor, porque la luz es el amor, es lo que vence las tinieblas. Es decir, la falta de comunión que hay entre nosotros, que es las tinieblas, que es el pecado, puede ser vencido
con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti y a mí nos toca precisamente dejar que ese Dios que es luz, en el cual no hay tinieblas, penetre en nuestra vida y empiece a iluminar todas aquellas relaciones que están bajo las tinieblas de este maligno mundo en que vivimos. Fracasar, hermanos, en amar es encarnar las tinieblas del mundo. Si tú me dices no puedo, lo acepto en el primer nivel, que significaría que tú reconoces que no tienes las fuerzas para amar a esa persona. Pero en el segundo nivel no sería aceptable, porque tú y yo tenemos un recurso, y es esta luz que se nos manifestó para que el pecado sea vencido y nosotros tengamos victoria en nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes amar a esa persona que no te cae bien? ¿Qué creen que dice Juan? ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? Piensen de su suegra. ¿Qué dice? ¿Sí? Piense de su yerno. ¿Qué dice, hermanos? Piense de su competencia en el trabajo. ¿Qué dice, hermanos? El texto bíblico dice, en Cristo Jesús, todas las cosas son posibles. El amor, hermanos, el amor es el mensaje del Evangelio mismo que nos hace posible vivir una vida donde podamos decir que verdaderamente Jesucristo es nuestro Señor. Es la realidad de la vida del mundo venidero que ha entrado a este mundo. Es decir, de este Dios santo que ha entrado en el tiempo para redimir a los seres caídos que somos nosotros. Y capítulo 4, versículo 17, hermanos, no nos deja como para el futuro, como una escatología que está por realizarse. Capítulo 4, versículo 17, no nos deja escapar, hermanos. Dice así: y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Wow. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿En qué consiste, pues, que este amor que se ha manifestado en Cristo Jesús se perfecciona? Consiste en que amamos a Dios, amamos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y amamos a los hermanos. Algunos me dirán, es mucho más fácil amar a Dios a quien no he visto. Juan va a decir, no puedes decir, amo a Dios a quien no he visto y aborrezco a mi hermano a quien he visto. Porque quien dice eso es mentiroso. Todavía está en las tinieblas. ¿Cuántos proponen que quitemos a Primera de Juan de la Biblia? Porque tal vez nos molesta. En realidad no es Juan que nos molesta, es el hermano y la hermana que no podemos amar, el que nos molesta. Pero bueno, alguien por ahí escribió en estos días, si no, como decía el meme, déjeme recordarlo, si el amor inunda tu corazón, no hay enemigos externos. ¡Wow! Está bueno eso. Si el amor inunda tu corazón, afuera no tienes enemigos. Caray, es que sí tengo, hermano. Tengo uno que otro por ahí. Bueno, entonces ustedes y yo necesitamos a Juan, que nos dice, eres mentiroso. Necesitas confesarte. Ya estaremos hablando de eso más adelante. Ahora, las consecuencias de esto, como lo describe Juan, es no practicamos la verdad. Y en esto es muy importante que entendamos que debe haber congruencia entre lo que hacemos aquí y lo que vivimos allá afuera. Debe de haber congruencia. Si no hay congruencia, seguimos todavía en las tinieblas. Venimos al culto para adorar a Dios. Y algunos de nosotros tenemos experiencias místicas. Yo veo a los cantantes, a veces los veo allá enfrente. Ay,
como que están en éxtasis en su adoración. La gente ni está cantando, pero ellos están felices en el tercer cielo. ¿Sí? Y digo, qué bonito. Ojalá pudiera yo tener esas experiencias místicas. Pero tan pronto termina la canción, no quieren oír el sermón, se van, allá están fuera. Allá están afuera. Y yo me pregunto, bueno, no entiendo cómo es esto, porque experiencias místicas aquí y rechazo a la palabra proclamada allá, no hay congruencia. No hay congruencia. Juan va a decir, no practica la verdad. No practica la verdad. Y algunos de nosotros igual allá estamos en éxtasis en el tiempo de adoración y, hermanos, las lágrimas nos caen por todas partes. Y si ustedes se acercan, ustedes van a descubrir que están unos centímetros arriba del suelo. Están levitando. Pero cuando salen, ya no quieren levitar. Lo que quieren es colchoncito de algún hermano pobrecito por ahí que quieren pisarlo para subir más arriba. Juan nos confronta precisamente. Y no solamente eso, hermanos, porque miren cómo escribe Juan, capítulo 4 y versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor se ha perfeccionado en nosotros. Y luego nos va a decir, ¿verdad? El que dice que ama a Dios y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, el amor de Dios no está en él. Yo creo que hoy es día de arrepentimiento, ¿verdad, hermanos? De pedirle a nuestro Dios que nos enderece, porque hablamos, decimos, pero no hacemos, no somos. Juan de verdad nos está confrontando muy con estas realidades. Yo creo que voy a dejarlo ahí, hermanos. Tengo apenas la tercera parte del sermón expuesto, así es que creo que lo voy a dejar allí. El juicio del Evangelio sobre nosotros, cuando nos atrevemos a decir en palabra o actuar en hechos que nuestra apertura a la vida de Dios no es la misma apertura hacia las vidas reales que nos rodean, es terrible, porque este Dios que es luz, en el cual no hay tinieblas, tiene unos ojos tan claros. Lean Habacuc. Me encanta esa expresión. Tienes ojos tan limpios, como para ver el mal. Y ve realmente nuestro mal. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sostener, hermanos, que nosotros tenemos una vida espiritual con tantos éxtasis, con una vida ética incongruente con la vida de nuestro Señor Jesucristo, solamente revela que tú y yo todavía estamos en las tinieblas y no practicamos la verdad. El problema se va a ahondar más. Ya tendremos oportunidad de hacer mención a eso, porque el versículo 8 aquí ahonda más. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aún más todavía, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, es decir, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hermanos, Dios es luz. Amén. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Pero tú y yo venimos de las tinieblas.
y necesitamos ser transformados. Pero tenemos un problema y muy serio. Juan lo ha identificado en la palabra tinieblas. Ahí está, tinieblas. Si decimos que no tenemos tinieblas, lo hacemos a él mentiroso. Imagínense, hasta blasfemos nos volvemos. Porque al Dios que es luz y no hay tinieblas en él, le decimos, te equivocaste. Tremendos nosotros, ¿verdad? En esta ocasión, Señor, te equivocaste, porque yo no. Tal vez el resto de la comunidad, pero yo no. Y todo lo que nosotros consideramos sagrado y verdadero se derrumba y no tiene ninguna validez. En realidad es al revés. Todo lo que nosotros decimos se derrumba y no tiene ninguna validez, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Les pregunto, ¿hay tinieblas en ustedes? Si dejamos que la palabra de Dios, la luz, ilumine nuestras vidas, tal vez podamos proceder a los otros versículos si confesamos. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, la sangre de nuestro Señor Jesucristo perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Mi profesor, el doctor Frank Carver, a quien he estado leyendo en estos días por otras tareas que tengo, me fascinó una ocasión que dijo, después de todo este asunto de la vida de santidad, es una larga cadena de pedir perdón y de pedir perdón a nuestro Dios. Pero nosotros, los nazarenos fariseos, decimos, hace muchos años que el Señor perdonó mis pecados. Y algunos de nosotros nos atrevemos a decir, hace 25 años que no he pecado. Bueno, yo sé que ustedes desde el miércoles para acá ya no han pecado. Del martes para allá tal vez sí. Hermanos, sí hay problemas y muy profundos en nosotros. Y se llama pecado. Usted y yo no lo vamos a sacar a la luz, porque no somos luz. Pero nuestro Dios es luz. Gloria a Dios. Y Él sí saca a luz nuestros pecados. Le invito a orar un momento ahí donde usted está y pedirle a nuestro Dios, usted, que como el salmista del 139 que dijo, examíname, oh Dios, y mira si hay camino de maldad en mí y muéstrame la senda eterna. Tal vez podemos orar pidiendo a Dios su dirección. Padre, reconocemos que aquellos que más te conocen, más están conscientes de su necesidad de perdón. Mientras aquellos de nosotros que somos muy superficiales, creemos que lo que tenemos es suficiente. Padre, perdónanos. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón. De tal manera que este deseo que tenemos de tener comunión contigo nos lleve a tener una vida de santidad y a reconocer el estándar tan grande que está en la vida de nuestro Señor Jesucristo como el estándar contra lo cual yo debo medir mi vida, que me conduce de nuevo a reconocer las tinieblas que hay en mí y pedirte perdón.
Señor, somos una iglesia de santidad. Proclamamos la santidad. Pero no es una proclamación de nuestra santidad, sino de la tuya. Porque tú eres luz y en ti no hay tinieblas. Y eres una luz redentora porque nos has dado la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Padre, permite que humildemente podamos siempre, siempre acercarnos a ti para pedirte esa sangre preciosa que puede perdonar y que puede limpiar. Porque sí anhelamos caminar una vida santa, no por caminar una vida santa en sí misma, sino porque tenemos muchos deseos de tener comunión contigo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.